Muy buenos días, queridos hermanos de la Misión Cristiana Mensaje de Libertad y de otras congregaciones que a esta hora de la mañana ya se dan cita para participar de este espacio dominical, la reunión familiar por Internet. Bienvenidos. Estamos saludando también a todos nuestros queridos hermanos en Cristo que están en Cundinamarca, en Colombia y fuera del país. Bienvenidos. Les saludamos desde Fusagasugá, Colombia, Suramérica, en esta mañana del 24 de octubre del 2021. También saludando a todos nuestros queridos familiares y amigos que están en Colombia y fuera de Colombia. Bienvenidos. Estamos saludando también a aquellas personas que siempre nos están escuchando en la mañana a las 5 y en la noche a las 8, lo mismo que hoy domingo, pero que aún no han tomado una decisión por Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas. Bienvenidos. Y los invitamos a que este domingo 24 de octubre sea el gran domingo de la salvación. Que como nosotros puedan ustedes también apreciar que la tumba y la cruz quedaron vacías. La deuda pendiente por nuestros pecados quedó cancelada. Con su muerte, sepultura y resurrección, Cristo nos hizo libres y a ustedes también. Los hace libres del mundo, del demonio y del pecado. Si aceptan lo que pasó en el Calvario hace más de 2000 años. Díganle al Padre Celestial que aceptan la muerte, sepultura y resurrección de su Hijo Jesucristo para dar vida eterna. Y esa preciosa sangre derramada en la cruz limpia de todo pecado pasado, presente y futuro a quien acepta esta obra. Es completamente gratis. No dejen pasar, queridos amigos, este día sin la salvación. Díganle al Padre Celestial que aceptan lo que pasó en el Calvario y salvos serán. Y como nosotros, tienen el tiquete listo de entrar al cielo para pasar con Cristo toda la eternidad. Bien, queridos hermanos, entonces de nuevo bienvenidos todos. No dejen de estar compartiendo la aplicación de Radio Mensaje de Libertad para que otras personas también puedan estar en sintonía todas las mañanas. Estamos leyendo la Biblia. Ya estamos en la mitad de los Salmos. Ha sido una bendición muy grande porque estamos aprendiendo muchísimo de lo que nos dicen los Salmos. Estamos aprendiendo a orar y estamos guardando esos versos, esas remas en nuestra maletica de oración para cuando se nos ofrezca orar en público, en privado, con la familia, en la iglesia, donde sea necesario, con un enfermo, por cualquier situación que nosotros estemos capacitados para orar. Estamos aprendiendo bastante y qué bueno que compartiendo la aplicación otras personas también pueden participar de esa lectura bíblica en la mañana y por la noche pueden participar de los espacios que son de opinión libre. Son los que los hermanos nos envían y nosotros pues a la luz de la Biblia y del Espíritu Santo damos respuesta a algunas inquietudes y de verdad que ha sido bien interesante. Los comentarios que nos han llegado de parte de los hermanos nos ponen muy contentos porque están muy atentos y están entrando más personas a través de la aplicación y de Facebook, tanto a las 5 de la mañana como a las 8 de la noche, a la lectura de la palabra de Dios. Tengo acá precisamente mi Biblia Reina Valera del 60 y está el tema de Esdras, el gran sacerdote del Antiguo Testamento, un escriba con un testimonio extraordinario. Como nos dice Esdras 7:10, ¿no? Que él había preparado su corazón para estudiar la palabra, para vivirla y para compartirla. Ese es el orden, ¿no? Se estudia, lo que se aprende se vive, se aplica en la vida y luego se comparte. De eso se trata el estudio y el compartir la palabra del Señor. Este Esdras va a regresar a Jerusalén y encuentra pues el rey Artajerjes que le permite, Dios pone en el corazón de un dios pagano, de un rey pagano, lo que haya que hacer. Siendo pagano, Dios tocó el corazón de este hombre y permitió que sus hijos regresaran a Jerusalén, tanto él como Nehemías, con más de 50,000 personas para restablecer allí la vida normal, comercial, pero también la vida espiritual. De eso se trata ese tema que nos ha leído nuestro hermano John Cruz. Él apenas lee el capítulo 10, pero voy a tocar algunas partecitas breves del 7, del 8 y del 9, pero muy rápido para entrar en contexto y vamos a aprender algo especial, un poco triste,
poco doloroso lo que vamos a aprender, pero yo sé que el Señor nos va a ayudar a través del Espíritu Santo a comprender este tema. Ahora invitamos al grupo de alabanza, como todos los domingos. Saludamos a nuestra hermana Cristina Brown, a su esposo David Brown allí en casa, a Yolanda su hija, a Luis Jaspe su esposo, a sus hijos Jordan, Joshua, Benjamín. Lo mismo que aquí saludamos a nuestro hijo David Felipe Rodríguez Morales con el piano en esta mañana. Bienvenidos con las canciones. Muchísimas gracias, queridos hermanos del grupo de alabanza, familia Brown, familia Jaspe, Felipe. Esas canciones nos abren el espacio para los temas bíblicos, canciones que llegan directamente al cielo, pues se hacen para la honra y la gloria de Dios. Bien, hermanos, vamos con nuestro tema. Hay cosas difíciles de arrancar en la vida cristiana. Por eso por allá Hebreos nos dice: despojaos de todo el peso y del pecado que os asedia. Cuando dice la palabra del Señor, hermanos, despojaos, es porque no es sencillo.
Despojar no es fácil. Por ejemplo, hago una breve ilustración. Cuando un ladrón despoja a una persona, o especialmente a una dama que lleve aretes o que lleve alguna cadena, alguna manilla, eh, no le va a decir, qué pena, ¿no? Permítame llevarme los areticos y llevarme la manilla. No, la despoja es que rapa, arranca y muchas veces deja sangre, deja acá esas uñas marcadas porque araña fuertemente a la persona. Así es con el pecado. Arrancarlo hay veces deja lágrimas, deja llanto, pero es el pecado. Y en este tema vamos a ver una parte interesante, como les dije al comienzo, un poco triste, dolorosa, pero es la triste realidad. Y es la forma de tratar con el pecado acorde a la palabra de Dios. Porque debemos ser coherentes con lo que hablamos. De lo contrario nos van a decir, predican pero no aplican. Y este tema, hermanos, que hemos pasado muchas veces de largo porque es tan corto, tan breve, Esdras, Nehemías, de verdad que nos trae, de tantas enseñanzas que tiene, hemos tomado una como ayuda para todos nosotros. Vamos a ver nuestro tema. Nada más fácil y muy común que leer algún verso de la Biblia y mirar a quién se le puede aplicar o creer que fue escrito para cierta persona. Sí que sucede y se escucha eso. Uy, este verso le cae a fulano o a fulana de tal, pero como anillo al dedo. Lástima que no lo escuchara para decirle lo que dice aquí la Biblia. Miramos a ver a quién se le puede aplicar. O escuchar algún sermón y desear que hubiera estado tal o cual persona, pues le caía directamente a él o a ella. Y a mí me lo han dicho, hermanos, durante años. Uy, lástima que no vino fulano o sutana. No, hubiera estado aquí mi marido, hubiera estado aquí mi mujer, hubiera sido, pero como si los mensajes uno los preparara enfocado en alguna persona. Jamás una predicación se prepara primeramente, queridos hermanos, para uno, porque le golpea muy duro cuando está haciendo uno la predicación, el mensaje. Y le pide uno al Señor que primero toque mi corazón, mi familia. Cuando vemos y oramos por los programas los domingos, Señor, que esto nos toque. No que llegue a los demás, que nos toque a nosotros. Y de ahí para allá el Señor, ¿qué va a hacer? Cómo nos gusta, hay veces a muchos, ¿no? Ay, lástima que se perdió fulano, sutana, como para arreglarle la vida a los demás. Resulta que Dios sabe lo que hace. Realmente, cuando leemos o escuchamos la palabra de Dios, no está dirigida a otros. El Señor tiene su mirada fija y directa en usted o en mí. O usted puede decir, el Señor tiene la mirada fija en mí, allá en su puesto, en su casa, donde esté, puede decir, el Señor me está hablando es a mí, no le está hablando a otro. Él tiene una forma de hablarle a cada uno. Entonces, cuando uno lee la Biblia, hermanos, usted se pone a leer su Biblia en su casa, los Salmos, los Proverbios, Apocalipsis, Génesis, el libro que sea, encuentra ahí esa parte que le está tocando su corazón, le está hablando a su corazón. Entonces uno no tiene que mirar a ver a quién se lo pudiera aplicar. Es a mí al que me está hablando, para aplicarlo en mi vida, no en la vida de los demás. Los demás sabrán cómo viven. Uno no cambia la vida de los demás. Lo que cambia la vida es la Biblia, y Dios es el que transforma vidas. Esa lectura bíblica o ese mensaje ha sido preparado única y exclusivamente para mi corazón, pues Dios a cada uno le habla de manera diferente, hermanos. ¿Por qué? Porque somos distintos. Todos no pensamos, actuamos o pecamos de igual manera, ¿no? Ni pensamos, ni actuamos o pecamos de igual manera. Cada pecado es diferente también. Gracias a Dios, fuimos creados diferentes los unos de los otros en la manera de razonar, actuar, vivir, etc. Todos los seres humanos somos diferentes unos de otros. Gracias a Dios. Imagínense iguales, por lo menos dos iguales, imagínense el problema, por el mismo lado. No, ni para qué comentar. Gracias a Dios somos diferentes porque así lo hizo nuestro precioso Creador, hermanos. Ahí vamos aprendiendo. La palabra de Dios nos dice en Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Una de las ventajas que tenemos nosotros en Mensaje de Libertad, hermanos,
es que con estas ilustraciones ayudamos muchísimo, nos ayudamos todos. Porque es que cuando es solo predicación y solo predicación se pierde el 90% de la enseñanza. En un estudio científico en una universidad cristiana en California se descubrió que solo escuchando se pierde el 90%. Ya cuando se habla o se pregunta, se pierde el 80%. Ya cuando se escribe el 70%. Ya cuando se escribe se participe así, hasta que puede uno quedar con que se pierde por lo menos el 20% nomás y se queda el 80% con este tipo de enseñanzas. Con diapositivas, con ilustraciones. Es muy interesante. Ahora, hay pastores o líderes que no lo hacen. Cada cual tiene su manera de enseñar. Nosotros lo hacemos para que haya mayor comprensión, para no ser solamente oidores. Ilustramos de muchas maneras para que todos podamos ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañándoos a vosotros mismos. Es decir, con todas estas ilustraciones aprendemos que lo que escuchamos, que lo que leímos, que lo que meditamos, lo debemos aplicar. Eso es no ser solamente oidores. Ser hacedores es cumplirla, aplicarla primeramente en mi vida, como hizo Esdras. Primeramente en mi vida la palabra de Dios y luego sí poderla llevar a otras personas. Y de igual modo en Juan 14:15 dice el Señor Jesús, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué es guardarlos? No es guardarlos aquí o entre el estuche. Es tenerlos acá, pero aplicarlos, vivirlos, es decir, ser hacedores. Ya lo dijo el Señor Jesucristo y también lo dijo su hermano Santiago. Propósito, ¿no? Es hermano de él, también hijo de María. Es el mismo Jacobo, ese Santiago. Y mire pues, nos están diciendo, ser hacedores, y el Señor nos dice, si me amáis, cúmplalos. Ese es el amor que tienes hacia mí, que me obedece la palabra. Lo que lees, lo que meditas, lo vives. El amor y la obediencia a Cristo son inseparables. Mis mandamientos no solo se refieren a los mandatos de carácter ético consignados en el pasaje, sino a toda la revelación del Padre. Es decir, la palabra del Señor es desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22. Porque dice 2 de Timoteo 3, todas las palabras, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda, desde Génesis hasta Apocalipsis. Hoy veremos un ejemplo de cómo el temor de la palabra de Dios, acompañado de la oración efectiva y confesión sincera, transforman vidas y permiten serias decisiones. Cuando la palabra de Dios es contundente, como espada de dos filos, como está escrita, literalmente, como dijo alguien, ¿no? Allá donde el hermano Jorge se predica sin anestesia. Cuando la palabra de Dios llega como está escrita, dice Hebreos, como espada de dos filos, que penetra hasta las coyunturas, hermano, hasta los tuétanos. Entonces, esa palabra, junto con la oración sincera, tienen una efectividad sorprendente, hermano. Transforman vidas y permiten que se tomen serias decisiones. Para eso es la Biblia y la oración, para tomar decisiones. No obstante, y aunque las consecuencias son tristes y dolorosas, esas resoluciones son necesarias para evitar juicios y llevar una sana y fructífera vida espiritual. Es decir, hay momentos en que hay que tomar decisiones tremendas, dolorosas, tristes, claro, contra el pecado, porque hay veces duele dejar el pecado, cosa que pues hemos estado tan arranchados, tan arraigados con el pecado como podemos ver ejemplos hoy, o un ejemplo, que es muy triste desprenderse. Y les quiero ser muy sincero, hermanos. La parte sentimental es la más difícil que podemos manejar como iglesia. Muy dura. No es fácil decirle a una persona, sepárese, váyase, saque a esa mujer, saque a sus hijos. No le corresponden, no es la forma de vivir, no es para usted. Uy, es una parte muy tremenda. Ahí sí, como que quiere uno decirle, ay, déjeselo al Señor, que Él hará. Pero hoy vamos a aprender muchísimo de lo duro y las consecuencias cuando se toman malas decisiones. Bien, es nuestro tema de hoy, hermanos. Una dolorosa pero necesaria decisión. Ya lo vamos a ver por el camino. Está en Esdras, en el libro de Esdras, pero finalmente sobre los capítulos 9 y 10. Una dolorosa pero necesaria decisión. ¿Cómo es de importante esto? Vamos a aprender, hermanos. Duele. Pero es necesario hacer unos cortes urgentes en nuestras vidas si vemos que hay que hacerlo. No
debemos demorarnos mucho en tomar esa decisión. Dice la palabra del Señor en Esdras 7:6. Voy apenas a tocar brevemente unos pasajes. Este Esdras subió de Babilonia. Era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado. Y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Esdras era descendiente de Fines, que era nieto de Aarón. Es decir, pertenecía tanto a la línea de descendencia sacerdotal como a la línea levítica. Si hubiera en ese momento existido el templo en Jerusalén, seguramente este Esdras hubiera ejercido como sacerdote, pero por ahora es escriba de la ley. Y el rey Artajerjes confió en él, tuvo afecto hacia él, porque el Señor puso en el corazón en un rey pagano que obrara en favor de sus hijos para que ellos regresaran a Jerusalén, donde había sido todo destruido, había sido saqueada la ciudad. Los babilonios se habían llevado todos los objetos de la iglesia, del templo, y este rey les va a ayudar. Imagínense lo que hace Dios para que ellos regresen y puedan establecerse de nuevo. Esdras era un escriba y sacerdote que vivía en Babilonia en el imperio persa durante el reinado de Artajerjes. El rey le dio a Esdras una carta que le daba permiso para regresar a Jerusalén para enseñar las leyes y le confió oro y plata para que los usara en las ofrendas y devolvió los artículos para el culto que se tomaron en el templo de Jerusalén. Habían saqueado el templo, pero mire este rey, ¿no? Lo que es el testimonio, hermanos. ¿Qué le confió? Oro y plata para que los usara como ofrendas. Tome, vaya, ofrézcale esto a su Dios. Y de paso ore por mí, dijo el rey. Pero esto lo puso el Señor en su corazón. Eso indica que él era salvo porque oraron por él. Pero el Señor a este pagano lo tocó para que Esdras, con su buen testimonio, es que esto es importantísimo, regresara. Esdras regresa con unas 2.000 personas aproximadamente, porque Nehemías lo había hecho con unas 50.000 para la reconstrucción de los muros, para la reconstrucción del templo. Ya está el templo reconstruido, pero hay que poner a funcionarlo ya espiritualmente, el ambiente espiritual. Esdras, como sacerdote, va a subir a hacer ese trabajo. En el 8:15 ya nos dice: lo reuní junto al río que viene a Ahava, y acampamos allí 3 días, y habiendo buscado entre el pueblo y entre los sacerdotes, no hallé allí de los hijos de Leví. Es decir, se reunieron como 2.000 personas con él, y buscó rápidamente, y vio que no había quien sirviera en el templo en la parte espiritual. Viene una gran preocupación y se pone a buscar hasta que reúne personas, porque él no va a hacer el papel solo, fíjense, quiere tener obligaciones con otras personas y los va a llevar para que entre todos puedan comenzar la vida espiritual del pueblo que está allí ya viviendo en Jerusalén. Esdras reunió junto al canal de Ahava un grupo de judíos que querían regresar con él. Esto es interesante porque otros judíos no lo hicieron. Allí había más judíos en Babilonia, pero ellos prefirieron, digamos así, la comodidad. Ellos no se regresaron con Esdras. Estaban viviendo cómodamente. Y así hoy, ¿no? Muchas personas ya no quieren salir de su sitio donde están en el mundo. Se sienten contentos, entonces prefieren quedarse. Unas 2.000 personas aproximadamente acompañaron a Esdras en su regreso a Jerusalén. Se preocupó porque habían sacerdotes entre la multitud. Había sacerdotes, pero no había levitas ni sirvientes del templo que volvieran a Jerusalén. Hago la aclaración. Había sacerdotes, pero no levitas, ni sirvientes del templo que volvieran a Jerusalén. Esdras necesitaba que los levitas lo ayudaran a enseñar las leyes de Dios y convocó junto a aquel río una gran reunión de ayuno y oración para conocer la voluntad de Dios. Mire lo que hace este hombre, hermanos. Él va a partir con todo ese cargamento. Se va a dirigir hacia Jerusalén, pero antes de poner un pie adelante, consulta con Dios, como todos los creyentes cuando vamos a tomar decisiones. Primero Dios, la orientación de Dios, para saber cuál es su voluntad. Vamos por allí, vamos por acá, porque además es por sitios peligrosísimos y llevan un cargamento muy valioso, hermanos. Esdras 8:30 nos dice: los sacerdotes y los levitas recibieron el peso de la plata después de que ya consiguió este personal. Ellos recibieron el peso de la plata y del oro y de los utensilios para traerlo a Jerusalén, a la casa de nuestro Dios. Esdras no aceptó escoltas o tropa de a caballo
para que lo cuidaran en el viaje a Jerusalén. Dice Esdras 8:31, y partimos del río Ahava el 12 del mes primero para ir a Jerusalén, y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros, y nos libró de mano del enemigo y del acechador en el camino. Es decir, estaba llena, cundida esa carretera de salteadores. Pero el Señor iba ahí con sus hijos. Como siempre, ¿no, hermanos? Cuando ponemos... Ahora, hay que ser prudentes. Pero la fe de este hombre y el buen grupo que llevaban dijeron, vamos con Dios. Y además, ya les digo por qué. El grupo, luego de orar y ayunar, partió confiando en que Dios cuidaría de ellos y de su valioso cargamento. Aquí hay algo importante, como dice atrás, hermanos. Esdras no aceptó escoltas o tropa de a caballo, o sea, no las pidió para que lo cuidaran en el viaje a Jerusalén por una razón. Esdras le ha expresado al rey su confianza en Dios. Y claro, después de que le dice que Dios los guarda, que Dios los va a cuidar, ¿cómo le va a decir? Bueno, présteme un poco de gente para que me cuide por el camino. Como les comenté algún día, ¿no? Pastores y líderes cristianos con una 45 ahí en el cinturón, una pistola, o con metralletas o con escoltas y con la Biblia en la mano. Y predican de la seguridad que debemos tener en Dios, la fe y la confianza en Él, pero no me quito la pistola del cinto por si acaso le queda grande a Dios defenderme. Este Esdras nos da testimonio. Yo no le voy a pedir al rey escoltas ni seguridad ni nada, porque yo le he dicho que Dios es poderoso para cuidarlos, y con semejante cargamento, hermanos, el valor, impresionante el valor que llevaban, se arriesgó este hombre de la mano del Señor con su pueblo rumbo a Jerusalén. Esdras 8:23 dice, ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. Dios es propicio cuando mira los corazones resueltos a confiar en Él. Los sacerdotes y los levitas recibieron el peso de la plata y del oro de los utensilios para traerlos a Jerusalén, a la casa de Dios, hermanos. Esdras 8:32, y llegamos a Jerusalén y reposamos allí 3 días, hermanos. El grupo partió en abril del 458 a.C. y llegó a Jerusalén en julio, viajando un promedio de 11 kilómetros diarios. El viaje duró por lo menos 4 meses, pero Dios los protegió del ataque de sus enemigos y bandidos. ¿Se imaginan, hermanos, ustedes? 4 meses viajando por caminos desolados, por peligros, por el valle de sombra de muerte. Ahí está el Salmo 23, ¿no? El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor iba cuidándolos ahí, hermanos, de cualquier bandido que se apareciera por el camino. Por fin, Esdras y los judíos que viajan con él llegaron a Jerusalén, después de esos meses de largo viaje, hermanos, y con tanto riesgo. Voy a adelantar aquí algo sobre la Biblia textualmente para entrar más en contexto de este tema. Al 4.º día, dice 8:33, fue luego pesada la plata, el oro y los utensilios en la casa de nuestro Dios por mano del sacerdote Meremot, hijo de Urías, y con él Eleazar, hijo de Cines, y con ellos Josabad, hijo de Jesúa, y Noadías, hijo de Binui, levitas. 8:34, por cuenta y por peso se entregó todo y se apuntó todo aquel peso en aquel tiempo. 35 nos dice los hijos de la cautividad, los que habían venido del cautiverio con Esdras y que ya habían llegado con Nehemías, ofrecieron holocaustos al Dios de Israel, 12 becerros por todo Israel, 96 carneros, 77 corderos y 12 machos cabríos por expiación, todo en holocausto a Jehová. Es interesante que ofrecieron acá 12 becerros por todo Israel, es decir, por cada una de las tribus. Aunque no estaban ahí representadas todas, ellos hicieron un ofrecimiento incluyéndolos a todos. Dice el 36, y entregaron los despachos del rey a sus sátrapas y capitanes del otro lado del río, los cuales ayudaron al pueblo a la casa de Dios. Todo muy bien organizado para lo que se va a comenzar a hacer, la vida espiritual en la casa del Señor. Ya vamos en el capítulo 9, acabadas estas cosas, o sea, toda esa organización que se hizo anteriormente, acabadas todas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas, ahí está, no se han separado de los pueblos de las tierras de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. ¿Qué pasó?
Cuando va a comenzar la ceremonia espiritual, hermanos, sucedió algo. Vinieron los príncipes, o sea, los líderes, y le dijeron: Esdras, aquí hay una situación. Esto sí que es clave, hermanos. Antes de iniciar temas espirituales, qué bueno mirar qué está pasando alrededor, qué hay en los cultos, en las reuniones, en la Santa Cena. Por eso no hacemos una cena cada que se nos ocurre, sino procuramos que la cena del Señor se haga cuando hay corazones preparados para no hacerlo indignamente. Este hombre, ellos se dieron cuenta y dijeron: hay que hablar con Esdras. Aquí hay un pecado grave. Esdras no lo conocía. Y es que ellos tienen parejas, ellos consiguieron mujeres por fuera de la ley, por fuera de lo que les dijo el Señor, hermanos. ¿Qué va a pasar entonces con Esdras? 9:2. ¿Por qué han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos? Y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras. Y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Es decir, los líderes que no dieron ejemplo fueron los que consiguieron allí mujeres, hermanos. Esto ocurrió 4 meses después de la llegada de Esdras a Jerusalén, hermanos. ¿Ah? Pero ellos tuvieron el valor de hablar. Es decir, eso siempre se debe hacer. Si hay alguna cosa por arreglar antes de tomar asuntos espirituales serios, como siempre en la iglesia, es bueno hablar. Para no correr riesgos, hermanos, de hacer las cosas indignamente para el Señor. Esto sucedió 4 meses después de la llegada, mientras organizaron todo. Se cuadró, como dice, el equipo, los que van a trabajar, los que van a servir en la casa del Señor, sacerdotes, levitas, cómo va a ser la hechura de todo esto. Y vamos a empezar entonces ya, 4 meses después, con la ceremonia, hermanos. Bueno, cuando Esdras escuchó, mire, Esdras 9:3, cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba y me senté angustiado en extremo. ¿Cómo duele el pecado, hermanos? De verdad. El pecado duele muchísimo cuando uno es temeroso de las cosas del Señor. Al creyente genuino, hermanos, le duele mucho el pecado, le molesta, le fastidia, le da vergüenza, pero también le da temor. Cuando a Esdras le dijeron lo que estaba pasando por dentro, ¿qué hizo, hermanos? Inmediatamente entró en pánico. Una de las características del creyente genuino es el dolor por el pecado. De verdad, hermanos, al creyente genuino nos duele el pecado, nos da tristeza y en cierta forma nos atormenta. Y a algunos nos da rabia haber caído en pecado. Y entonces viene rápido esa búsqueda del Señor, hermanos. Como todo buen creyente, Esdras sintió mucho dolor por el pecado confesado. Claro, ya le confesaron el pecado, este hombre se entristeció a un grado casi extremo, hermanos. Poco después de regresar a Jerusalén, los líderes fueron a Esdras para informar que muchos de los judíos que ahora vivían en la tierra, incluidos sacerdotes y levitas, se habían casado con personas de países vecinos que adoraban a dioses falsos. Estamos hablando aquí, hermanos, del yugo desigual. Los problemas que causan. Y vamos a ver la separación de ese yugo, hermanos, que fue muy triste y dolorosa. Esdras estaba consternado, rasgó su túnica y la capa, se arrancó el cabello de la cabeza y la barba con dolor, hermanos. Un hombre de Dios, un testimonio extraordinario. Él tiene y debe ser ejemplo para los demás. Él no hubiera podido decir, bueno, déjeme que después hablamos. O como el político, lo tuyo va bien. No. Cuando él supo del pecado, no es déjeme y después hablamos, él se humilló tremendamente en la presencia del Señor y públicamente lo hizo, hermano. Mostró su dolor, su inconformismo para no dejar como la puerta abierta. No, menos mal que Esdras no dijo nada. No, el tipo es muy chévere, él es bacano, tiene esa ventaja, él es un líder que no le pone fanatismo a esto, él no se va a poner, no, él es chévere. ¿Cuál chévere? Tan pronto supo, ahí está lo chévere, se arrancó el pelo, hermano, de la angustia. 9:5. Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos. ¿A quién? A Jehová mi Dios. ¿Pero a quién más? Directamente al Señor, hermanos. Esdras era un sacerdote muy ejemplar, un hombre de oración y
estudio de la palabra, como les referí, 7:10. Había inquirido, investigado la palabra del Señor, la había leído, estudiado y la había aplicado para predicarla. Ahora está siendo coherente. Sabe lo que dice la palabra de Dios y tiene temor de lo que escuchó, hermanos. Esdras se arrodilló con los brazos extendidos hacia Dios y oró avergonzado al oír los pecados de su pueblo. Hubiera podido decir, bueno, usted fue el que pecó. No. A la iglesia, por ejemplo, hoy en día nos duele todo, hermanos. Si hay alguien en pecado, nos duele cuando alguien cae, nos duele cuando alguien se enferma, cuando está pasando por una necesidad. Somos una sola familia. Esdras estaba pensando en una sola familia y estaba humillado, avergonzado por los pecados del pueblo. No fueron de él. Él hubiera dicho, bueno, pero no es problema mío. No, si era problema de él, él es el sacerdote. Por su desobediencia se habían convertido en cautivos, pero Dios mostró bondad al permitirles regresar a su tierra. Mire cómo es Dios de bueno. Ellos estaban obrando mal, pero Dios les está brindando la salida. Solamente que hay que tomar correctivos, hermanos. Eran culpables de unirse con personas idólatras, hicieron cosas detestables y Esdras suplicó a Dios que no los destruyera a todos. Me acuerdo de Esdras, me acuerdo de Moisés, me acuerdo de Pablo, intercesores, líderes que se humillaban por su pueblo, pidiendo que Dios no pusiera castigos mucho más severos. Esdras, hermanos. Ya vamos en el capítulo 10, vea. Mientras oraba Esdras y hacía confesión llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños. Oído esto, hermanos, y lloraba el pueblo como amargamente, hermanos. En medio de ese llanto, entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elán, y dijo a Esdras, nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Esos hombres fueron sinceros. Ellos no se limitaron solamente a oírlo orar. Bueno, el líder está orando, dejémoslo que él es un hombre de fe, que siga orando a ver qué pasa. No, los hombres se compungieron y ¿qué hicieron? Resolvieron confesar sus pecados. Cuando lo vieron tan comprometido con la oración, comprometido con Dios, dijeron, hay que contarle. ¿Cómo es el Espíritu Santo? Toca corazones, hermanos. Toca corazones para poder salir del pecado, hermanos. Dios tocó el corazón de estos hombres durante la oración de Esdras y lo llevó a que comprendieran la situación en que se hallaban. Si ellos no confiesan, ya veremos, ¿no? El pecado encubierto no permite prosperidad. Todo lo contrario. El pecado encubierto llama a juicio. Y Dios actúa no porque Él quisiera. Es que nosotros le decimos, Señor, actúe. Porque como sigo pecando y mire, no renuncio a mi pecado, entonces, Señor, actúe. Y después, ¿por qué? ¿Por qué a mí, Señor? Pues Esdras está escuchando esta situación. El pueblo le confesó. Ahora la toma de decisiones. Esdras 10:3. Ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, Dios mío, los niños y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Dicen ellos, según lo que usted nos aconseje, Esdras, vamos a hacer, pero ya tomamos una decisión, escuchándolo orar, escuchando la palabra. No podemos quedarnos así, Esdras. Hemos pecado grandemente, pues vamos a separarnos de estas mujeres y estos hijos. ¿Se imaginan ustedes, hermanos, el llanto, la angustia? Me acuerdo la noche de los primogénitos, cuando murieron los primogénitos en Egipto, donde dice la Biblia que en toda casa había llanto y luto. Aquí me imagino en todas estas casas, porque yo creo que esa parte sentimental es muy dura, tener que separarse de una esposa o de una mujer, de unos hijos, por haberse encauzado en el yugo desigual, por haber cometido ese error, hermanos. Y no solamente en ese aspecto, en muchos otros aspectos podemos estar con yugo desigual. Y esta es una enseñanza para que nosotros aprendamos que la palabra y la oración nos debe llevar, nos debe redarguir para tomar decisiones, para evitar juicios, porque será que no progreso,
¿Por qué será que voy de para atrás? Voy para como el cangrejo, paso acá, nada me sale bien, todo me sale mal. Claro, ahí hay un pecado. Y Esdras nos está diciendo esta mañana cómo se corta de frente. Ellos acudieron cuando escucharon la oración, cuando vieron a este hombre comprometido con Dios, vamos a contarle la verdad y vamos a renunciar. Muy duro, pero muy sinceros. Esdras 10:4. Y miren lo que le dice. Esdras se quedó seguramente estupefacto, pues estaba humillado en la presencia del Señor y se arrancó el pelo, estaba destrozado este hombre. Miren lo que le dicen ellos mismos. Levántate, porque esta es tu obligación y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Es decir, Esdras, no bajes la guardia, le están diciendo. Levántate, haz lo que tienes que hacer. Me acuerdo mucho cuando Josué estuvo llorando, estuvo orando por el pecado de Acán y le dijo al Señor, levántate y arregla la situación. Y me acuerdo mucho cuando Samuel estaba llorando por Saúl. Levántate ya, deja de llorar, hombre, actuar. Hay que hay momentos, queridos hermanos, parece un poquito fuerte, ¿no? Pero hay momentos en que no tanta compasión y no tanta lágrima. ¿Sabe qué quiere el Señor? Actúe, aplica la palabra, duele, pero aplícala. Porque si, ¿qué tal, no? Si terminamos todos, alguien dice, y terminamos todos llorando, pues bueno, qué lástima, qué pesar. Mire, ellos mismos le están diciendo, esto es tan grave porque ellos comprendieron los juicios de Dios y lo que les vendría. Y lo que viene ahora en el mundo, hermanos. Viene la gran tribulación, viene el Señor Jesucristo, no podemos estar tan tranquilos. Chévere, muy bacano. Qué buena enseñanza, bonita la predicación. Y el problema viene, el riesgo viene, inclusive para muchos de nuestros seres queridos que no conocen el Evangelio. Y podemos estar muy tranquilos en la silla de confort. Y viene lo peor para la humanidad. No es que nos vamos, el asunto es los que se quedan. Qué tristeza. Aquí ellos no. El asunto es que ya conocemos lo que puede pasar, Esdras. Por favor, actúe, levántate y estaremos contigo. Qué bueno, ¿no? Vas a actuar, pero nosotros te vamos a respaldar. O sea que lo que tú digas está bien dicho. 10:5. Entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas y a todo Israel que harían conforme a esto. Y ellos juraron, hermano. Hágale, Esdras. Estamos contigo. Su preocupación era tan notoria que instaron a Esdras a actuar de manera inmediata, hermanos. Ellos fueron compungidos cuando escucharon a Esdras, ellos cayeron en cuenta de su pecado. Me acuerdo mucho de Zaqueo. El Señor entró a la casa de Zaqueo, le dijo, hoy ha llegado la salvación a tu casa. Y el Señor no dice la Biblia que Él le dijo, arrepiéntete, ladrón. No, el Señor lo recibió como nos recibió a todos, muertos en delitos y pecados. No le dijo, arrepiéntete que voy a ir a tu casa. El Señor no dijo eso. El Espíritu Santo entra en nuestras vidas muertos en delitos y pecados y luego viene el arrepentimiento porque ya tenemos el Espíritu Santo y sabemos cómo hacerlo. Zaqueo confesó y dijo, devuelvo lo que me he robado. ¿Quién le dijo? El Espíritu Santo. A estos hombres, ¿quién les dijo que confesaran? El Espíritu Santo los tocó. Y ellos se preocuparon grandemente e impulsaron a su líder. Camine a ver. 10:10. Y se levantó al sacerdote Esdras y les dijo, vosotros habéis pecado por cuanto tomasteis mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Él también de una vez les dijo, bueno, este ha sido el pecado. Pues claro, vinieron fue los príncipes y le contaron, ahora Esdras está enfrentando a todo el pueblo. 10:11. Ahora pues, dad gloria a Dios, reconócenlo y tomen una decisión. Dad gloria a Jehová Dios de vuestros padres y haced su voluntad y apartaos de los pueblos de las tierras y de las mujeres extranjeras. Es decir, hay este pecado, tomamos la decisión. Se van estas mujeres con sus hijos. Se van para sus tierras extranjeras de donde ustedes las tomaron. Imagínense, hermanos, esa situación que se presentó ahí. Tan dura, hermanos. Esdras no titubeó en impartir las órdenes pertinentes con tal de superar la crisis. No se puede titubear, hermanos. Algunas personas dicen, hay personas muy fuertes, son muy implacables, no son sensibles. Hay momentos en que, como ya lo ven ahí, párese, le dicen los líderes, los príncipes, párese ya y resuelva esta situación porque a usted es el que le compete. Claro, y él no titubeó, vamos a hacerle. Luego, en común acuerdo, cuidadosamente se darían las instrucciones y responsabilidades para manejar este asunto. ¿Por qué este comentario, hermanos? Porque resulta que muchos de ellos pues eran casados. Aquí no se habla de divorcios,
pero tuvieron que tomar unas decisiones, pero no iban a sacar a estas mujeres como botándolas a la calle con sus hijos, sino tenían que suministrarles la provisión. Es decir, no es hasta aquí llegó esto y vayas y tal luego no. Si las van a despachar, las van a mandar para sus tierras, deben mandarlas con las provisiones, con la responsabilidad, sin necesidad de ir al juzgado de menores o a la comisaría de familia. Vamos a darles lo que ellos se merecen y lo que ellos necesitan, porque van a estar en crecimiento y van a estar aislados de nosotros. Entonces mire la responsabilidad, no fue nomás sáquelos de acá, no, se reunieron para resolver. ¿Sabe cuánto gastaron en esto, hermanos? Por lo menos 3 meses. Empezando porque ese día llovió muchísimo y se tomaron por lo menos 3 meses para dar el punto final, hermanos. 10:12 y respondió toda la asamblea y dijeron en altavoz, así se haga conforme a tu palabra. Estaban ya todos decididos, hermanos. Mire, contra el pecado hay que ser decidido. Duele, pero hay que ser decididos. Cuando tenemos compasión con el pecado, nosotros no sé qué puede pasar porque puede venir algún juicio tremendo de parte de Dios cuando consentimos el pecado, cuando tenemos compasión por él. Con el pecado, alguien dijo, ¿no? Hay que degollarlo y decapitarlo sin contemplación, hermanos, como a la culebra, dele por la cabeza porque queda viva. Ese es el pecado, hermanos. Hay que darle por parejo. Esdras 10:13. Pero el pueblo es mucho y el tiempo lluvioso y no podemos estar en la calle ni la obra es de un día ni de dos porque somos muchos los que hemos pecado en esto. Ellos son muy conscientes, hermanos. Unánimemente se aceptó que habían desobedecido la ley de Dios, pero por la fuerte lluvia y el número elevado de casos pidieron que de forma individual se estudiara en cada pueblo la situación. Eso fue lo que hicieron, hermanos. No fue lárguese y la sacaron a puntapiés, no, hermanos. Vamos a arreglar la situación de ellas y en qué condiciones se van, pero se van. Pero claro, siendo también responsables y siendo también conscientes, sensibles a la situación. Pero es el pecado, duele. Esdras tomó esa decisión porque él no era un oidor de la palabra. Tomó la decisión con el pueblo porque eran hacedores. Esto es lo que nos dice la palabra, hay que obedecerlo, hay que cumplirlo, hermanos. Se designaron jueces y 3 meses más tarde el trabajo se completó. 3 meses, hermanos. 10:16, así hicieron los hijos del cautiverio y fueron apartados el sacerdote Esdras y ciertos varones, jefes de casas paternas, según sus casas paternas, todos ellos por sus nombres se sentaron el primer día del mes 10º para inquirir sobre el asunto. Vamos a tomar las decisiones. El verso 15 nos dice que solo 4 hombres se opusieron a esta propuesta. El resto de los líderes no lo aprobaron. 4 hombres no estuvieron de acuerdo. Casi en toda congregación no siempre todos cooperan. Especialmente en asuntos tan delicados, se le saca el cuerpo a la situación para no vernos comprometidos. Dejemos allá al hermanito solo y por ahí su compadre que le ayude, pero nosotros hagámonos a un lado. Qué triste, hermanos. Como resultado se convocó por toda la tierra al pueblo a congregarse en Jerusalén para dar solución a tan importante asunto. Se avisó, como decimos ahora en Colombia y en muchas partes, se socializó el proyecto. Se tomaron cartas en el asunto, todos fueron enterados. Por eso se duró 3 meses en esto, hermanos. Y mire, hermanos, finalmente, Esdras 10:17, y terminaron el juicio de todos aquellos que habían tomado mujeres extranjeras el primer día del mes primero, hermanos. Esto fue muy doloroso. Pero muy doloroso, hermanos. Creo que tuvo que ser un tiempo de mucho llanto y dolor. Yo lo pienso así, hermanos, porque siempre se nos han planteado en la iglesia algunos problemas sentimentales, donde hay que decirle a la persona, ¿sabe una cosa? Debe dejar ese esposo, ese tipo, o ese hombre, o a esa mujer, para agradar a Dios. Pero tengo hijos, pero no es su mujer, pero no es su marido. Cuando piden consejo bíblico, ¿no? Se responde bíblicamente. La Biblia dice esto. Y Esdras es la gran enseñanza para esos casos. Para evitar mayor juicio, tome la decisión. Uno simplemente. Pero es de los casos duros, tristes y difíciles de resolver los problemas sentimentales. ¿Por qué? Porque es que en los asuntos del corazón
Dios solamente. Aconsejar esos temas es bien difícil, pero repito, hay momentos en que ha tocado dar ese consejo. Ya sabrá cada cual si lo hace o no lo hace, se les da el consejo bíblicamente, pero qué duro, hermanos, se los confieso. Bueno, es probable que se tomaran providencias para el sostén de estas mujeres e hijos, claro. Ellos no iban, como les dije, váyanse y hasta luego, no. Qué tristeza verlos salir, ¿no? Es posible que nos dé tristeza ver salir el pecado también. Y es mejor tenerlo ahí. Un poco más diferente que la parte sentimental, pero hay pecados que están ahí arranchaditos en el corazón o en la casa o en la iglesia. Y entonces ahí arranchaditos esperamos el juicio de Dios entonces. Los hombres con esposas adoradoras de ídolos hicieron acuerdos para separarse de ellas y dieron ofrendas a Dios por su pecado. Entre los que habían desobedecido a Dios de esta manera se encontraban sacerdotes, levitas, músicos y sirvientes del templo, como hoy en día, ¿no? Muchos líderes espirituales son los primeros. Dios nos guarde, el que esté firme mire que no caiga, pero son los primeros en dar el peor ejemplo en muchas iglesias, con las actitudes que tienen. Pues claro, ¿qué puede suceder? Mire, cuando los líderes actúan de esa manera, el pueblo hará lo mismo. Pues si eso hace mi pastor, si eso hace mi líder, ¿yo de qué me preocupo? ¿Por qué me afano? Por nada. Momento difícil, hermanos. Este que nos muestra Esdras, muchas veces lo leímos y pasamos del arco. Pero qué bueno, mira. Y hay muchos más estudios en Esdras y Nehemías. Hay muchísimos sobre la oración, sobre la dignidad, sobre ser uno genuino como creyente, hermanos. Sobre cómo toca Dios corazones, cómo hace Dios las cosas en favor de su pueblo, muchísimo, cómo hay enemigos, casi no los dejan reconstruir la ciudad ni el templo, les pusieron todo tipo de trampas. Ahí en Esdras hay mucho tema y en Nehemías para que ustedes puedan leer, y son libros muy cortos, hermanos, para meditar. Una de las varias lecciones que aprendemos de este libro es que cuando los hombres reconocieron su violación a las normas de Dios, la confesaron sinceramente. Si se dieron cuenta, ¿no, hermanos? Miren, no trataron de dar explicación alguna, justificarse, culpar a otros u ocultar lo que habían hecho. Se presentaron, reconocieron, confesaron y se apartaron del pecado. Ellos no dijeron, fue que se nos aparecieron estas viejas, Señor. Y tú sabes, como Adán y Eva, ¿no? Fue la serpiente, no fue la manzana, no fue usted, fue la fruta, fue nada. Hasta que finalmente le echaron la culpa a Dios. Eso fue lo que hicieron. Y cuando uno muchas veces actúa de esa manera, está culpando a Dios. No, se me presentó, o sea, usted me la puso, me dijo una vez un hombre, es que mi Diosito le pone a uno ahí unos bombones. Le dije, sí, pero de pronto le pone un bombón en la cabeza. Es mejor andar con cuidado. No podemos ser súper espirituales o rectos que no pecamos. Todos tenemos tentación y pecado, pero qué bueno poderse uno cuidar porque el riesgo está ahí, hermanos. En ningún área de la vida, por favor, en ningún área de la vida el yugo desigual dará buenos resultados. Tarde o temprano aparecerán las consecuencias del yugo desigual. Segunda de Corintios 6:14 nos dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, dice Pablo. Mire, hermanos, el creyente no debe unirse al incrédulo en ninguna actividad o relación que dañe el testimonio cristiano o deteriore su crecimiento espiritual. El creyente no puede hacer uniones con el inconverso porque lo va a tumbar si es un negocio. Si es en relación sentimental, tarde o temprano viene la caída, hermanos. Si es en compañerismo, en permanencia, en relación de amistad, y va a traer problemas. Por eso Pablo nos dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. No hay ninguna comunión entre Satanás y Dios. Entre Belial y Dios y el Espíritu Santo no hay ninguna comunión. A metros, dice el Señor, para evitar problemas. ¿Por qué se están viviendo tantos problemas hoy en día? En la iglesia, en muchos hogares, en muchas familias, por el yugo desigual, por tomar decisiones. Pero la palabra ya nos lleva entonces también a poder tomar otras decisiones, ¿no? Muy duras, pero con la ayuda de Dios se puede. El libro de Esdras es un ejemplo del verdadero avivamiento. Dios contestó su oración al tocar y convencer los corazones de algunos hombres quienes se apresuraron y de manera pública propusieron los correctivos a seguir. Fueron ellos mismos los que propusieron
lo que se debía hacer. Se habían unido con mujeres paganas, desobedeciendo abiertamente la ley de Dios, por lo que voluntariamente se dispusieron a despedirlas con sus hijos. Qué gran avivamiento vendría hoy a nuestras iglesias si todo el pueblo meditara en la palabra de Dios, se humillara, reconociera, confesara y se apartara de sus pecados. ¿Cómo fuera esto en las iglesias, no, hermanos? Donde nosotros reconocemos el pecado y listo, me aparto, Señor, me separo de este pecado para que la iglesia sea de buen testimonio. ¿Qué puede suceder? Cuando se lee la palabra de Dios con propósito y se aplican sus verdades a nuestras vidas, cuando fluyen oraciones de intercesión, hay confesión y separación del pecado, cualquiera que sea. Habrá siempre poder en la iglesia para realizar grandes obras, grandes cosas, a fin de dar honra y gloria a Dios. Cuando está la palabra viva y la oración efectiva, se pueden hacer muchas cosas en la iglesia para la honra y la gloria de Dios, hermanos. ¿Qué más nos dicen nuestras notas? Finalmente, mientras el pecado se mantenga oculto y sin confesar, el juicio del Señor estará presente. Mientras el pecado se mantenga oculto o sin confesar, el juicio del Señor está latente ahí, está presente, hermanos. ¿Qué dice Proverbios 28:13? El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Lo conocemos mucho, ¿no? Estos hombres, cuando dimensionaron el estado de su condición y las graves consecuencias, acudieron en busca del perdón. Hoy en día, ¿cómo lo hacemos nosotros? Tan pronto dimensionamos lo que está pasando, el pecado que podemos tener o que puede haber en la iglesia, podemos interceder por alguien, pero si es en mi vida, ¿qué es lo más importante? ¿Qué debo hacer inmediatamente? Lo que nos dice la palabra, 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El Señor está listo para perdonarnos. Él perdonó a ese pueblo, pero las consecuencias se pagan. Ese es el asunto. Cuando uno ingresa a la vida cristiana, nunca le dicen que las consecuencias se pagan. No, tú ya eres hijo del rey, ya no te va a doler nada, no puedes ser pobre, no te puedes enfermar, el Señor te va a prosperar, el Señor te va a bendecir, ya te bautizaste, ya estás compareciendo, el Señor te tiene como por un dechado de virtudes, pero nunca le dicen, ahora que eres de Cristo, vas a pagar las consecuencias del pecado de la vida anterior. Claro, el Señor nos ayuda porque en su misericordia las pagamos, pero que las pagamos. Todo pecado trae consecuencias. Eso no le advierten a uno en la vida cristiana, sino se la pintan lo más de hermosa. Cuando uno empieza a ver las consecuencias y a comprender la palabra, dice como el rey David en el Salmo 51, se has tenido justo en tu juicio, estás obrando correctamente, Señor, porque yo soy el culpable. Si hay pecado en nuestra vida, hogar o iglesia, no debemos consentirlo más. Para evitar mayor juicio del cielo, debemos enfrentarlo y tomar una dolorosa pero necesaria decisión. Eso lo hicieron ellos. Y Esdras y el Señor nos invita en este día a revisar nuestra propia vida, la mía. Yo la reviso, hermanos, que el Señor me ayude para mirar cuál es el estorbo que le puede impedir a uno por momentos el crecimiento espiritual. Todo lo podemos hacer y lo debemos hacer para evitar juicios mayores o disciplina mayor de parte de Dios. Es menester, queridos hermanos, enfrentar el pecado y tomar una dolorosa pero necesaria decisión. Amén. Vamos a orar para que el Señor nos dé la fuerza suficiente para reconocer la sinceridad. Porque, hermanos, ¿por qué no se puede progresar espiritualmente? Y cuando no se progresa espiritualmente, ni económica, ni física, ni anímica, ni de ninguna manera hay progreso. Cuando hay pecado oculto, todo sale mal. Se ven ciertas cositas, es decir, no se muere uno de hambre ni anda desnudo por la misericordia del Señor, pero quedó en un estancamiento que ni para allá ni para acá. Algo puede estar pasando. Si uno lo encubre, no prosperará, pero si lo confiesa, ¡bum!, hallará misericordia. Amén. Vamos a orar, queridos hermanos. Es un tema realmente interesante. Muy bien. Démosle gracias al Señor por esta palabra. Padre, muchas gracias por este día. Gracias por tu palabra, Dios del cielo. Qué tema tan interesante, el de Esdras. Implántalo, te lo suplicamos, en nuestro corazón. Ayúdanos, Dios del cielo, a examinarnos
individualmente, revisar nuestro corazón para descubrir algún pecado oculto o conocido, pero que no hemos tenido el valor de enfrentarlo. Ayúdanos, Señor. Redargúyenos, por favor, en el poder de tu Espíritu y con esta palabra, para que nosotros tomemos las decisiones que, aunque sean dolorosas, tristes, debemos hacerlo. Te suplicamos, Padre, implántala esta palabra. Ayúdanos a vivirla como Esdras, a ser hacedores de la palabra, como dice Santiago. Ayúdanos con este tema, Señor, que sea una realidad de nuestras vidas, para que podamos crecer y marchar espiritualmente cada día más hacia esa madurez que tú quieres, y que cuando vengas nos encuentres luchando contra el pecado, creciendo espiritualmente y compartiendo tu preciosa palabra. Te lo agradecemos, Padre, en Cristo Jesús, con acción de gracias. Amén. Aleluya.